Nos metemos en este espacio de filosofía con la filosofía de uno de los pensadores presocráticos que habíamos anunciado clases anteriores, pero que no habíamos llegado a desarrollar. Hablamos de Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, que es uno de los pensadores como más característicos de la filosofía presocrática, porque aúna un montón de rasgos. Primero, que es bastante oscuro. De hecho, le decían Heráclito el oscuro, porque su forma de escribir lo acercaba más a la poesía que a la filosofía más en términos científicos, ¿no? Digo, cuando uno lee a Heráclito, lo que lee son fragmentos, por un lado que son los fragmentos que nos llegan a nuestro tiempo y que por ahí están recortados, pero también había una decisión de parte de Heráclito de escribir de modo más enigmático, ¿no? Por ejemplo, uno de sus fragmentos dice: a la naturaleza le place ocultarse. Y uno, a partir de esos fragmentos que son como disparadores, tiene que ir como repensando y interpretando qué es lo que quiso decir. Una buena manera de interpretar es tomar casi la totalidad de los fragmentos que llegan hasta nosotros y encontrar ahí ideas comunes, aunque muchas veces pasa que algunas de esas ideas se contradicen entre sí. Si hay algo que no resulta contradictorio en Heráclito, y quiero subrayar que Heráclito con el paso del tiempo se vuelve un filósofo de culto. Por ejemplo, Borges le dedica más de un poema a Heráclito y los temas que toca Heráclito, el tiempo, el cambio, son temas profundamente borgianos. Pero del mismo modo aparece Heráclito en pensadores como Nietzsche, por ejemplo, o Marx, muchos de los pensadores que después ellos mismos se colocan como en una zona oscura de la filosofía oficial, encuentran en Heráclito algo así como su filósofo de culto. Heráclito siempre también a lo largo de la historia de la filosofía antigua fue uno de los malos de la película, porque la tradición platónica después fue por otro lado, por Parménides, que recordarán, vimos la última clase, que era el pensador del ser y de la estabilidad. ¿Qué se dice de Heráclito? ¿Por qué esta asignación de cierta oscuridad o de cierto lugar negativo? Hay una famosa idea, es muy increíble esto, que es que Platón le asigna a Heráclito una frase que después se ha comprobado bastante que no es de él. La frase dice esto, dice: todo fluye, nada permanece, ¿no? Que es, ¿sí? En griego se dice pantarrei, se los digo porque hay grupos de rock, tatuajes que dicen pantarrei, que es esta idea de que todo fluye o todo cambia. Todo cambia significa que ante la pregunta acerca de cuál es el fundamento último de todas las cosas, Platón dice que Heráclito dijo que todo cambia. Que en el fondo cualquiera de las realidades que nos rodean, ni bien las querés entender y entender su estabilidad, entender sus leyes, en el fondo no importa porque todo está cambiando todo el tiempo. A ver, es exagerado decir que Heráclito pensaba que todo fluye, pero tampoco es irreal, porque es cierto que Heráclito pone como fundamento último de todas las cosas al devenir, o sea, al cambio. El devenir es una palabra que utilizamos por ahí como más sofisticada para hablar del cambio. La pregunta es si ese cambio sigue o no sigue ciertas leyes, ¿no? Porque cuando uno dice, en el fondo, las cosas cambian o no cambian. Tomemos un ejemplo, uno mismo. ¿Cambiamos o no cambiamos? Es evidente que desde que nacimos sabemos y sentimos que estamos todo el tiempo siendo otros, porque estamos cambiando permanentemente. Yo estoy cambiando ahora porque yo ya no soy el previo al inicio de esta clase, que era el Darío, que era lo que era, pero que no había dado esta clase. Ahora que estoy dando esta clase, ya no soy el mismo de antes porque se me suma el dato de que di esta clase, ni hablar que se le suma que se me murieron durante estas 2 horas infinidad de células, ¿no? Que van haciendo que cambie mi cuerpo permanentemente.
Entonces, ¿yo soy idéntico a mí mismo o soy siempre otro en el sentido de que estoy siempre cambiando? Es muy interesante la reflexión, porque es cierto que estoy siendo siempre otro porque di la clase, ahora no, ahora soy el que camina para acá, ahora soy el que camina para allá, pero sigo siendo siempre Darío. Sigue habiendo, se supone, una identidad que se arraiga al mismo tiempo que muchas de mis características empiezan a cambiar. Piensen que la filosofía va a tomar partido de Platón en adelante por la idea de que hay cuestiones esenciales que no cambian y que eso es lo importante. O sea, si yo me cambio de ropa o de peinado o cambio algunas cuestiones secundarias, no hacen a lo que es lo más definitorio de mí, mi esencia. Pero Heráclito no piensa así. Heráclito piensa de una manera más provocativa. Y la voy a resumir con una de sus frases más famosas, que seguramente todo el mundo conoce y no sé si saben que es de él. Dice Heráclito, nadie puede bañarse. ¿Cómo sigue? Saben, ¿no? Nadie puede bañarse, eso, 2 veces en el mismo río. Esta frase, gente, fundamental, por un montón de cosas. Vayan pensándola simbólicamente, ¿no? Digo, voy a subrayar algunas palabras claves. Una que no se le da mucha importancia es la palabra mismo, para empezar. ¿Por qué? Porque se trata siempre del mismo río al que uno acude permanentemente y en tiempos alternos a bañarse. 2 veces en el mismo río. Tenemos acá una tensión. ¿Cuál es la tensión? Pensemos la situación. Vas al río, vas al mar, vas a la bañadera de tu casa y lo que decidís es bañarte. La bañadera de tu casa no me sirve, el ejemplo, sáquenlo. Pero bueno, más o menos, lo podemos ahí articular. Un río corre, el río corre. Salvo que tengas una bañadera, tengas un río en el medio de tu casa, que sería, me voy a bañar, y en el baño corre un río fascinante. Uno va al río a bañarse, el río viene corriendo. Vos entrás a las 5 de la tarde, el agua que te toca y te baña en ese momento, nunca más se va a volver a repetir. Porque si después salís porque tenés frío y volvió a salir el sol, te tomaste un mate y recobraste energía y volvés a entrar al río media hora después, las aguas de ese río ya no son las mismas. O sea que vos nunca podés bañarte 2 veces en el mismo río porque si el río son sus aguas, las aguas mutan, cambian todo el tiempo. Está bien el planteo. La pregunta es si el río son sus aguas o no. Digo, en el fondo el supuesto del que partimos es que un río no es más que sus propias aguas deviniendo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si se reduce el río solo a sus aguas o hay algo que permanece más allá del devenir de esas aguas que no son siempre las mismas. Sería el cauce, ¿no? Sería lo que hace que ese río sea ese y no sea otro. Entonces, a mí me gusta pensar lo siguiente, un río sin sus aguas no es un río. Y las aguas, si no tienen, obviamente, un cauce, se dispararían para cualquier lado. Entonces, ante la pregunta que nos plantea Heráclito, de la posibilidad de bañarse 2 veces en el mismo río, tal vez una buena respuesta ante la pregunta de si el río es el mismo o no es el mismo, una buena respuesta sería decir que las aguas del río o que el río es y no es al mismo tiempo el mismo. O sea, yo Darío, yo como el río como metáfora de mí mismo, yo Darío estoy siendo ahora Darío, pero también estoy siendo otro, porque al mismo tiempo yo estoy cambiando segundo a segundo y sin embargo sigo siendo el mismo. Lo que pasa es que tenemos la necesidad binaria de establecer una respuesta mucho más estricta frente a la pregunta de si yo estoy cambiando todo el tiempo o estoy siendo el mismo. La exigencia es, ¿sos el mismo o cambiás todo el tiempo?
Y mi respuesta es ambas cosas. Soy el mismo y al mismo tiempo no soy el mismo. Esa respuesta lo que provoca es angustia, porque uno necesita como afincarse en uno de los dos polos. O todo cambia o todo permanece. Heráclito nos rompe el esquema. Nos dice que las cosas son al mismo tiempo las mismas cosas y sin embargo son siempre otras.